¿cuáles son las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? El comité, por ejemplo, se da cuando ya son mayor a 20 personas. De 20 a más personas se da o se instala un comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, mi pregunta va, ¿qué pasa si en mi empresa son 17 personas? ¿Instalar un comité o qué entidad o qué grupo formaría yo en mi empresa? Colócalo en el chat si también saben la respuesta. Sí, exactamente. El supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Exactamente. Ujú. Muy bien. Ya. Ajá. Entonces acá veremos las funciones claves del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el rol de prevención de accidentes y mejorar las condiciones de trabajo en el Perú. Entonces el comité pues se encarga de mayor de 20 a más trabajadores, pues se instala un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando es menos de 20 se instala o se coloca un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuáles son las funciones principales del comité? Si hay una identificación y evaluación de riesgos, se responsabiliza, por ejemplo, ellos tienen una responsabilidad de identificar y evaluar los riesgos laborales. También se implican inspecciones. Por ejemplo, las inspecciones son regularmente pues mensuales y donde se analiza el tema de la seguridad y consultas con los trabajadores para identificar los posibles peligros, ¿no? Por ejemplo, se da un tema de acompañamiento también por parte del área de seguridad para realizar esta identificación, ¿no? Para poder ayudar. Pero como menciona acá, bastante importante consultar a los mismos trabajadores para poder identificar estos posibles peligros. Ya. La revisión de programas de seguridad, por ejemplo. El comité también va a revisar y evaluar los programas de seguridad en el trabajo implementados por la empresa, asegurarse de que estos programas estén actualizados y sean efectivos. También la investigación de accidentes e incidentes. Por ejemplo, el comité lleva a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las causas raíces y participan en la investigación de accidentes. También ayuda a comprender y cómo ocurrieron los incidentes y contribuyen a implementar medidas preventivas adecuadas. Desarrollo y promoción y capacitación. El comité también va a colaborar en la planificación y ejecución de los programas de capacitación. También va a revisar, ¿no? Ellos también tienen que aprobar este tema de este programa. Si mencionan, no, pues acá faltaría este programa o esta capacitación en el programa de capacitaciones acerca de protección auditiva, pues también se tiene que contribuir, se da un consenso en este comité y se añade esta nueva capacitación. Siempre tiene que haber un consenso con ellos, ¿no? Ellos colaboran con el tema de la ejecución de los mismos. Supervisión del cumplimiento de las normas. Hay que entender que este comité va a ser también una parte representativa de los trabajadores, ¿no? Son la representación de la parte operativa, de la parte administrativa, etcétera, de los que hayan elegido. Ya. A ver, promoción de una cultura. También fomenta el tema de la cultura de seguridad en la empresa, alentando a los trabajadores a participar activamente, organizar campañas de concientización, actividades, colaboración con empleadores y trabajadores. Este comité también actúa como un puente de comunicación. Como mencionaba, ellos son la parte representativa de los trabajadores y pues son una parte que también en este comité no solamente está la parte empleadora, es de parte trabajadora, sino también está la parte empleadora. Entonces ellos son una parte representativa, ¿no? Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna información por parte de los trabajadores, también lo mencionan. Son una parte como un nexo de comunicación, transmisión de información. Reportan a la autoridad competente, están obligados a cumplir a informar a autoridades competentes, también notifican accidentes graves, etcétera. También tienen un beneficio del comité pues efectivo, contribuyen a reducir los accidentes, mejoran la calidad de vida de los trabajadores. El comité es una parte representativa importante para proteger a los empleados y también a la reputación de la empresa. Estadísticas y análisis de accidentes laborales en el Perú. Se recopilan y analizan el tema de los datos de accidentes. Por ejemplo, en el tema de la recopilación y análisis de accidentes es bastante importante poder identificar cuando tenemos por ejemplo, mencionábamos al inicio, ¿no? El tema de los reportes de incidentes, pues accidentes, eso tenemos que tenerle una data.
¿no? En esta data nos va a ayudar muchísimo a poder revisar en qué áreas se está dando estos incidentes, estos cuasi incidentes, en qué horario, por ejemplo, a qué estándar me llama. De repente es un tema de seguridad de máquinas y ya me da como, estos reportes me ayudan a analizar el tema de estos datos, ¿no? Me analiza y digo, ok, siempre en esta área de mantenimiento, en esta área de producción, hay una incidencia frecuente. Tengo 9 reportes de incidentes con seguridad de máquinas. Ya es una alerta, ¿no? Analizo los datos y de acuerdo a ello también hago las acciones respectivas. ¿Y dónde veo, como mencionaba al inicio, el tema de las estadísticas de accidentes laborales? Lo vemos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y también en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL. ¿Por qué es importante? Porque analizan el tema de los datos, nos da unos patrones, nos da como los patrones de frecuencia en este caso, ¿no? Importante para poder determinar cuáles son las causas, poder también determinar cuáles son las acciones que yo voy a estar ejecutando o mis decisiones preventivas. Y de indicadores claves, por ejemplo, tenemos el indicador de accidentabilidad, el indicador de frecuencia, el indicador de severidad y el indicador de gravedad. Ahora, ¿cuáles son los análisis de causa raíz? Estos análisis de causa raíz pues, nos ayudan mucho a poder determinar, ya sea de diferentes modos, de cómo lo podemos determinar ello, mediante 5 porqués, mediante un diagrama de Chikawa, mediante un diagrama de TPM, etcétera, de cómo lo queremos llevar. Pero tenemos que llegar a la causa raíz para poder determinar las acciones adecuadas a esta causa raíz y pues prevenir un tema de accidentes, ¿no? Por ejemplo, si ocurre un accidente laboral, una persona se amputó de repente la parte de la mano o el dedo y determinamos, ¿no? Mediante las causas raíces. Ok, ¿qué ha pasado aquí? ¿La máquina estaba adecuada? Ok, sí estaba adecuada. ¿Hubo una instrucción para el trabajador de acuerdo a esta máquina? Ok, sí hubo. Y determinar también, investigar también. O sea, nos ayuda bastante el tema de la causa raíz. ¿A qué hora fue el accidente? Ah, ok. Fue a las 5 de la mañana, pero el trabajador salía a las 5:30. Ah, ok. Entonces ahí vemos una posible causa raíz. Esta investigación también se hace en conjunto con el comité y junto con el área de seguridad ocupacional y las áreas involucradas. Entonces vemos ahí, por ejemplo, ok, no, era cerca casi finalizar su turno. Entonces posiblemente ha tenido un tema de prisa, un tema de comportamiento, ¿no? Que pues ejecutó que esta actividad lo haga de manera inadecuada. Una posible causa raíz, ¿no? Puede determinar ello mediante un diagrama de 5 porqués o mediante un diagrama de Chikawa, etcétera. También tenemos el uso de herramientas de análisis de datos, formatos de Excel, etcétera, o herramientas también que nos ayudan a poder aportar, formularios, etcétera. Hay un tema importante también, el tema del análisis de datos, ¿no? No es que pues analizamos, colocamos esas acciones y ahí queda. No tenemos que dar un seguimiento y nos ayuda mucho a poder tener una mejora continua, ¿no? Si de repente al inicio teníamos 9 reportes de incidentes laborales en seguridad de máquinas en el mes de mayo, y, por ejemplo, ahora en el mes de agosto tenemos ya reportes de incidentes, un reporte de seguridad de máquinas. Entonces, ahí vemos un tema de reducción, ¿no? Reducción de incidencias de seguridad de máquinas. Tenemos una mejora continua, una parte de retroalimentación también. Tipos de accidentes y lecciones comunes, ¿no? Por ejemplo, el tema de los accidentes y lesiones comunes, es importante poder identificar cuáles son los tipos y las lesiones más comunes. En el tema de accidentabilidad hay que entender, pues, es algo repentino, no deseado, que pues nos ocasiona, pues, el tema de repentino, nadie quiere tener un tema de accidentes, es algo no deseado, nadie quiere tener tampoco un tema de accidentes, y pues que nos perturban funcionalmente, temporalmente, totalmente, por ejemplo, ¿no? Alguna parte de nuestro cuerpo también. Y nos da también el tema de cuando ocurren estos accidentes, pues tienen que ser netamente cuando hay en el horario laboral, ¿no? En el horario laboral o también por órdenes del empleador. Esos son accidentes de trabajo o los accidentes laborales. Entonces, por ejemplo, tenemos caídas y lesiones asociadas, descripción del tema de las caídas por los tipos más comunes, identificación de situaciones que pueden causar caídas, superficies resbaladizas, falta de barandillas, lesiones asociadas a las caídas, fracturas, esguinces, contusiones, etc. Accidentes también por atrapamiento y aplastamiento. Atrapamiento va netamente por un tema de máquinas, aplastamiento también por un tema de máquinas. Por ejemplo, cuando una persona interviene en una máquina que está en movimiento, un atrapamiento, evidentemente, en una parte de nuestro cuerpo. La descripción de situaciones de riesgo, máquinas sin resguardo, espacios confinados, etc. Golpes y lesiones por objetos en movimiento, ¿no? Hay unos objetos que van a estar en movimiento de repente.
Por ejemplo, en el tema de izaje, ¿no? En el tema de izaje hay componentes o compuestos que están en movimiento, y nos podemos estar con un tema de golpe, alguna lesión que nos pueda caer de objetos que están por encima de nuestra cabeza. Contacto con sustancias peligrosas o químicos peligrosos, ¿no? Teníamos químicos corrosivos, tóxicos, irritantes, etcétera. Nos puede causar intoxicaciones, alergias, pues como mencionaba hace un momento también, hace un tema de compatibilidad, ¿no? Este tema de la matriz de compatibilidad importante para prevenir que ocurra una reacción química. Accidentes por electricidad y quemaduras, pues esos riesgos están asociados al tema de electricidad, ya sea por un choque eléctrico, ya sea por arco eléctrico, nos ocasiona pues hasta la muerte, ¿no? Estrés laboral y problemas de salud mental. Ese tema de estrés laboral pues nos da también por tareas repetitivas, también por un tema de presión en el trabajo, un apuro en el trabajo, en realizar las actividades de manera mucho más rápidas. ¿Qué más? Prevenir ese tipo de accidentes, pues a través de la educación, capacitación, implementación de medidas de seguridad, una identificación temprana de los riesgos nos realizan y nos ayudan a poder tener prácticas seguras.